Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 25 de junio, tiempo de profundizar nuestra fe. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, seguimos con el Evangelio de Mateo, que en el capítulo 7 nos dice así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó y fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Porque en realidad, después de todo el discurso de Mateo, de las bienaventuranzas y de todos los consejos, viene esto que nos pone en el punto de la trascendencia. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino cuando llegue aquel día. ¿De qué está hablando? Está hablando de más allá de las cosas, de la plenitud del reino. Y que ahí, digamos, se acabarán las caretas. Entre comillas, nos está dando un mensaje que tenemos que ser auténticos, originales, sinceros. ¿Por qué? Porque la hipocresía delante de Dios no sirve. Y por eso yo creo que pone después esta imagen tan fuerte y tan firme de la casa sobre roca o sobre arena. Y en este sentido, de la casa sobre roca o sobre arena, ¿en qué lo fundamentamos? Yo creo que más que nunca en este tiempo de pandemia nos tenemos que evaluar, a ver, cómo están las bases, nuestras simientes, nuestras raíces, porque creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque en esta pandemia, si algo tenemos que asegurar, es que un pequeño virus nos cambió la vida. No lo podemos dudar, eso yo por lo menos no lo dudo. Yo tenía un montón de cosas que hacer, se acabaron todo, se acabaron los bautismos, las misas, se acabó todo. ¿Ve? Y creo que todos, de algún modo, más o menos, le ha cambiado la vida. Entonces, no podemos negar que este cambio ya está, que tal vez se venía gestando, en fin, yo creo que fue así, pero que de hecho, a través de esta pandemia, a través de esta cuarentena, nos cambió la vida a todos, un simple virus. Pero ahora bien, ¿para qué nos cambió? ¿Cómo nos cambió? Eso es lo que tenemos que leer desde Dios. ¿Cómo están los cimientos? ¿Es arena o es piedra, roca? Porque justamente hoy me comentaba uno, dice: Padre, hay algo que nos está haciendo bien. ¿Sabe qué? Que paramos al fin. ¿Por qué? Porque todas las noches ruido, esto, lo otro, ir corriendo por acá, por esto, por lo otro, y de repente paramos. De repente un paréntesis, de repente y con esa incertidumbre de decir: ¿y ahora hasta cuándo? ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo? Pero de hecho algo cambió, que nos hizo meter para adentro. Y como siempre que uno se mete para adentro,
Pueden salir cosas buenas o pueden salir cosas malas. O sea, puedo descubrir la roca que me sostiene o la arena que me sostiene. Pero ¿y cómo hago para saber, a ver, qué raíz tengo? ¿Es una roca o es una arena lo que tengo? Y en esto es muy bueno y muy necesario, más en este tiempo de cuarentena y de pandemia que nos da para reflexionar personalmente, es muy necesario ir a nuestra historia, a nuestras raíces. ¿Y por qué? Yo les doy este ejemplo porque cuando yo llegué aquí a Guatemala con los indígenas, resulta que ellos, cuando yo llegué, me empezaron a preguntar, a ver, dígame, ¿y quiénes son sus abuelitos? ¿Y qué hicieron sus abuelitos? ¿Y qué no hicieron? ¿Y cómo fue? ¿Y sus padres? Yo dije, pero ¿por qué están tan interesados en mis abuelitos? Nadie me pregunta quiénes son mis abuelitos. Me preguntan a mí, ¿qué hiciste, qué no hiciste, de dónde vení? No, ellos me preguntaban mis abuelitos y yo se los dije. ¿Por qué me preguntan tan interesados por mis abuelitos? Me dice, porque tiene sus genes, su piel, su cara. Usted es el fruto de sus abuelitos y de toda la historia que hizo usted hasta hoy. Miren ustedes, indudablemente eso me hizo reflexionar. Y me hizo reflexionar sobre mi vida. ¿Ve? Porque más de una vez cuando estaba misionando me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? Porque no me había interiorizado y profundizado en mi historia. Allí descubrí, no solo empecé a recordar lo que decía mi abuelo, de cómo me contaba que él a los 17 años en España, justamente por una epidemia, vio morir a sus 9 hermanos. Y eso provocó que él se subiera en un barco y se viniera a la Argentina y no volviera más a España. Por eso yo soy argentino. A ver. Y uno dice, ¿y por qué? Porque él era joven, 17 años, y se iba a vivir o morir. A ver. Se iba a una misión, con una fe, con una esperanza de sueño. Pero entonces tuvo que pelear la vida. A ver. Tuvo que sufrir la vida. Con mi abuelita, teniendo 10 hijos. A ver. Entonces estoy entendiendo el porqué de mi funcionalidad, de mi lucha y de mi misión. Y después empecé a pensar y a recordar mi vida familiar, cómo crecí yo de niño. Entonces ahí recordé que mi papá era constructor y entonces yo tenía que mudarme, nos teníamos que mudar la familia a cada obra que hacía. Así, apenas era niño, nos fuimos a Bragado, después volvimos a Buenos Aires, después nos fuimos a San Luis, volvimos a Buenos Aires, después nos fuimos a la Patagonia. Papá trabajó mucho tiempo en la Patagonia. Tengo mucha historia, varios años en la Patagonia. Después volvió y hasta que nos asentamos en San Nicolás a los 9 años, de los 9 a los 20 años. Pero, o sea, en mi historia veo la mano de Dios que me fue moldeando en los viajes, en los lugares distintos, en la cultura distinta. A ver, hizo posible después la misión que estoy haciendo y que tuve que hacer y que es parte de mi vida y de mi historia. Entonces ahora comprendo más. ¿Por qué? Porque miré mis raíces. Como dicen las santas misiones populares, nuestros padres nos contaron rescatando nuestras raíces. Es el primer bloque de las santas misiones populares, lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy no tiene idea de su historia, solo mira para ver qué tengo que hacer adelante y vive en una indecisión y en un desasosiego porque no conoce su historia, sus genes, qué fue lo que lo trajo a ser lo que hoy es, por qué es así. Entonces, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, es bueno y necesario, a ver, ¿quién es mi historia? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué funciono yo así? ¿Quiénes me acompañaron en el crecimiento de mi vida, me criaron, o lo que sea que hicieron posible el camino que llegue hasta hoy? Porque a partir de eso, entonces llegaré a lo profundo para ver, aún después de esto, a ver, ¿cómo me proyecto? Porque tuve que haber aprendido algo en este meterme para adentro, meterme en la familia. Sabemos que en estos momentos estamos en un momento difícil. Entonces, como dice Víctor Frank, el que estuvo en los campos de concentración nazi,
En los momentos difíciles las personas sacan o lo mejor que tienen adentro o lo peor que tienen adentro. Por eso, ¿cómo sacamos lo mejor? ¿Cómo aprendemos lo mejor? Profundizando nuestras raíces y nuestra historia. ¿Para qué? Para brotar hacia afuera. Porque a mí me queda clarísimo que profundizando en nuestra vida y nuestra historia, nos daremos cuenta que hemos caído de las manos de Dios para vivir, vivir, vivir. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.